Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos con Magia, un espacio donde no romantizamos el aprendizaje digital, lo aterrizamos a la vida real. Hoy vamos a hablar de upskilling y reskilling y de cómo aprender con estrategia para construir un perfil profesional más fuerte, más flexible y más tuyo. Hoy nos acompaña Alberto M. Flores, estudiante de ciencia política, creador de contenido, emprendedor y comunicador estratégico. Alberto ha construido una trayectoria joven desde la universidad, la política, la comunicación, el contenido digital y el trabajo con juventudes. Alberto, cuando miras tu propio trayecto, ¿en qué momento te diste cuenta que aprender nuevas habilidades era necesario para abrir tu mundo profesional? Aldo, buenos días, buenas tardes, buenas noches también a quienes nos ven del otro lado de la pantalla. Fíjate que, bueno, primero darte las gracias porque esta es una pregunta que siempre está presente, al menos la respuesta, pero pocas veces la concientizamos. Y antes de venir aquí al podcast, yo venía pensando, ¿cuándo me di cuenta que tenía que aprender más cosas que lo que usualmente nos dicen? Y la respuesta la tuve muy clara, en secundaria. En secundaria, porque si bien la formación básica pues es algo que todos abordamos, tal, en secundaria yo empecé a tomar fotos y me di cuenta que mi cámara me podía llevar a espacios que yo no habría imaginado poder conocer siquiera. Espacios físicos, es decir, ciudades, eventos y tal, pero también hay que decirlo, espacios sociales, espacios de trabajo, espacios laborales, que si bien era un niño en secundaria, más tarde se convertirían en oportunidades que podría tomar y que me harían crecer. Entonces sí, la secundaria, le vamos dando doble clic si tú gustas, porque creo que es necesario, pero ese fue el momento. Y creo que cuando una persona siente que su perfil a veces profesional y personal no está avanzando, ¿por dónde crees que se debería de empezar para aprender algo nuevo? O entender que es mejor moverse hacia otro lado. Justo, mira, creo que si me lo permites te voy a contar esta pequeña historia dándole doble clic al tema de secundaria. Y es que, insisto, volvamos a este momento, 2017, 2018, una cosa así, quizá un poquito antes. Yo estoy pues estudiando como siempre lo hacemos, y yo desde muy chiquito había tenido la oportunidad de conocer el mundo digital por mi padre, es decir, las cámaras, la edición de videos y tal. Y entonces me doy cuenta que precisamente estas habilidades eran necesarias para otras personas que no las tenían. Entonces, la pregunta que me haces es, ¿cuándo nos damos cuenta? Exactamente. Y ese cuando nos damos cuenta es cuando te das cuenta que en tu equipo hace falta una habilidad que otras y otros no tienen. Ese es el momento que creo que es idóneo para aprender una nueva habilidad o mejorar una que ya tienes. Ahora, tenía una maestra que me decía, ¿sabes qué? Valeria Arellano, muy buena, se la recomiendo, creadora del juego afortunadamente. Me decía, ¿sabes qué? Cuando tú estás también pasando por una crisis, debes reconocer tus talentos. Y hablando económicamente, por ejemplo, tus talentos te pueden dar dinero de 3 maneras. El primero es ofreciendo un servicio con ese talento. El segundo es enseñando ese talento. Y el tercero es creando un producto con este. Entonces, la fotografía, insisto, ha sido el barco que me ha llevado a recorrer varios mares y varios lugares. Y la foto me ha sacado de varias crisis, por ejemplo. No solamente me ha permitido ofrecer un servicio a equipos de trabajo, particularmente en el servicio público o particularmente en el tema político, sino también en crisis, por ejemplo, he tomado fotos como servicio. He enseñado fotografía como la forma de enseñanza-aprendizaje, pero también he creado guías para fotógrafos. Entonces, a través de esas 3 cosas, servicio, producto o enseñanza, he podido crecer y hacer lo necesario para que otros también crezcan. Y creo que ahí a veces escuchamos esta frase como de reinventarse profesionalmente, pero suena muy pesado porque no vemos estas áreas de oportunidad o estas áreas en donde pueden verse inmiscuidas nuestras habilidades. Claro. ¿Cuál crees que sea esta diferencia entre reinventarse y orientarse tu perfil profesional? Porque como tú me decías, o sea, he estado haciendo esta educación informal, dando talleres, cursos, he generado este material para alguien, un servicio de fotografía, o también me he acercado a dar estas mentorías a los demás.
Claro. ¿Cuál crees que sea esta diferencia? Mira, si algo es cierto, es que el aprendizaje no se limita solamente a a un periodo determinado de la vida. El aprendizaje es algo que nos acompaña durante toda nuestra vida, durante cada día, durante cada semana, durante cada mes, durante cada año, durante cada profesión o espacio laboral. Entonces, creo que si nos acompaña en todo momento es importante hacerlo consciente. Hacerlo consciente, entonces, nos da la pauta para poder decidir y tomar las riendas del camino y decir, ¿sabes qué? Insisto, creo que la clave es identificar cuál es la necesidad que tiene nuestro entorno. Y es que esto pasa en los mercados, en la educación y también en el proceso de formación personal. Si tú detectas que en tu empresa, en tu trabajo, en tu negocio hay un área de oportunidad en la que tú puedes aportar, pues qué mejor, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Puedo tomar la decisión de aprender esta habilidad para mejorar los resultados de todos los espacios que ya mencionamos. Y creo que una gran ventaja que tenemos actualmente es la educación virtual. La educación virtual ya no solamente nos limita en espacios, es decir, no nos tenemos que trasladar a espacios determinados, sino que también no nos limita en el espacio temporal. Nosotros podemos decidir cuándo hacerlo. Es importante que, por supuesto, los programas cumplan con cierta estructura que tenga y nos dé buenos resultados y, por supuesto, también un compromiso personal, pero ahí está y debemos aprovecharlo. Entonces, respuesta corta, creo que el momento adecuado es cuando identificas que el espacio en donde estás hay necesidades que nadie más está cubriendo y que tú puedes cubrir. Pero entonces ahí entra también entra en mí mismo esta cuestión. Primero, ¿cómo identificas este talento? ¿Cómo identificas esto que tú puedes ofrecer a los demás? Claro. Fíjate que esa es una pregunta que a todas y a todos nos será difícil responder y es algo que se va descubriendo con el paso del tiempo. Lo cierto es que algunos tienen la fortuna de saber cuál es su talento desde que son pequeños, ¿no? Pero no siempre es necesario que tú identifiques cuál es tu talento. Tal vez tú puedes decidir cuál quieres hacer de tus talentos. Reorganizo esas palabras porque creo que no se entienden muy bien. Hay veces en donde tú puedes decidir qué habilidades fortalecer y esas habilidades pueden llegar a convertirse en tu talento. En otras palabras, no siempre nacemos con talentos. Creo que también tenemos la capacidad de crearlos, de formarlos, de fortalecerlos. Y entonces sí, en cierto punto determinado, decir, ¿sabes qué? Yo hago bien esto. Y pues insisto, o sea, creo que la parte fundamental es esa. A veces los talentos también nacen de las crisis y las crisis hasta de manera natural te dicen, ¿sabes qué? Tienes que aprender a hacer esto y a veces eso que aprendes se convierte en algo que en el futuro puedes ofrecer a los demás. Esa es la respuesta que yo tengo en este momento. Y ahí, ¿cómo podemos hacer para que estas habilidades de estudié tal carrera, trabajé en tal lado, hice un voluntariado, me inmiscuí en actividades extracurriculares, puedan servir para estas nuevas rutas? Mira, creo que en este sentido, los programas académicos en la actualidad llegan a ser bastante rígidos. ¿A qué me refiero? Desde la perspectiva pedagógica es importante que haya una malla curricular de ciertas materias para eventualmente conseguir ciertas competencias, ¿no? Pero aun cuando tenemos cierta licenciatura en curso o finalizada, me parece muy importante que no nos limitemos a lo que esa malla curricular nos dice que sabemos hacer. Creo que es muy importante decir, ¿sabes qué? La malla curricular de mi licenciatura dice que yo puedo hacer esto, 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 esto y esto. Y por supuesto, tendremos que hacerlo y tendremos que hacerlo bien. Pero si le damos doble clic, habrá otras herramientas, otras habilidades que nos pueden ayudar a complementar esas competencias que la licenciatura ya nos da. Y pueden ser competencias artísticas, competencias tecnológicas. Se habla mucho de las habilidades del siglo XXI. Y esas habilidades del siglo XXI, permíteme compartir, Taldo, han sido habilidades que personalmente y a personas que yo logro ver de manera muy cercana, les han abierto muchas puertas. ¿A qué me refiero? Habilidades del siglo XXI. Aprender a crear contenido, aprender a editar contenido, aprender a manejar blogs,
aprender a crear audiencias. Son habilidades que independientemente del programa académico que hayas cursado, son sumamente importantes adquirir en estos tiempos, ¿no? Y creo que todo es un proceso, pero se pueden alcanzar y es responsabilidad de las instituciones, del Estado, propiciarlas, tanto de entidades públicas como entidades privadas, porque al final esas habilidades, algo que desde una perspectiva de mercado podríamos llamar puntos de diferenciación, o cómo le llaman en el mercado a esto, cuando hablas de empresas y tienes un diferenciador, ¿no? El producto de valor. El producto de valor. Tienes que tener un producto de valor también como persona, que independientemente del programa que tengas, puedas aprender con H y compartir. Y creo que ahí podemos empezar a aterrizar con que no solamente es ir a correr a tomar cursos, sino tomar este plan interno y este plan personal, en donde tengamos este mapa que nos oriente y nos diga qué puedo hacer, cómo lo puedo llevar y qué necesito fortalecer. Y creo que en este primer concepto, que es el upskilling, que no solamente es cambiar de área y decir soy médico y ahora me voy a dedicar a la creación de contenido, que puede ser una forma muy grata, sino de mejorar, actualizar y potencializar eso que ya sabemos. Claro. Para ti, dentro de tu experiencia, ¿cómo ha sido este upskilling para poderlo aplicar en la vida cotidiana? Claro, mira, fíjate que ha sido un proceso bien interesante, que insisto, comenzó en secundaria. En secundaria, estudiante normal, que aprende español, que aprende matemáticas, tal, ya tenía algunas habilidades de producción de contenido y por gusto, por placer, yo comienzo a grabar videos. Después de empezar a grabar videos, me empiezan a ver algunas audiencias, no solamente de mi edad, sino también adultas. Y estas audiencias se dan cuenta que el contenido que yo hago puede ayudarles a potenciar sus marcas. Casualidades de la vida, y no me quejo, fueron marcas políticas, fueron personas que estaban dentro del medio político, y ahí conozco el tema de las campañas, los partidos políticos, tal. Y entonces me empiezo a enamorar del tema y empiezo a decir, ¿sabes qué? Pues estoy en prepa, pero estas personas me están buscando para que les haga videos. Pues les voy a hacer videos, ¿no? Y entonces les empecé a tomar fotos, les empecé a hacer videos, y así fue como eventualmente me dediqué a la comunicación política. Posteriormente me doy cuenta que amo la comunicación, que me gusta comunicar, que me gusta crear contenido. Pero ¿qué crees? Digo, ¿sabes qué? No quiero estudiar comunicación. Y todos me decían, bueno, pero ¿por qué no quieres estudiar comunicación? Y le digo, es que, ¿sabes qué? Tengo mis razones, pero hay un idioma que yo no sé hablar. Y es un idioma que sé que la carrera de ciencia política me puede enseñar a hablar. Entonces, en un primer momento yo estudié ciencia política, no por querer ser politólogo, sino porque deseaba entenderle a mis clientes. Con el paso del tiempo, ese objetivo cambió y me di cuenta que amaba la ciencia política y que quería ser politólogo. Pero esa es la historia de cómo la fotografía me empezó a llevar a esos lugares, ¿no? Entonces, pues eso, mi Aldo. Y que creo que de ahí empezaste como a tener te empezaste a inmiscuir como en diferentes contextos. Sí. Y empezaste a impactar de una manera bastante amplia dentro del propio lugar donde estamos. ¿Y cuál te dirías que son estas upskilling que empezaste tú a mejorar? Sí, mira, fíjate que hay un debate, ¿no? Porque ¿cómo puedes definir si algo, digo, seguro hay un criterio, pero es una pregunta que yo me hago. ¿Cómo puedes definir qué está dentro de tu área y qué no? Si al final lo vas a hacer para las habilidades que tú haces, ¿no? Y creo que vale la pena para quienes nos ven hablar sobre qué es el upskilling, ¿no? Que tú eres un experto que profundiza más que yo en ese tema, pero hasta donde yo alcanzo a ver es básicamente esta capacidad de elevar las habilidades que tienes en tu misma área, pues para avanzar particularmente en el mundo laboral, ¿no? O sea, yo lo alcanzo a ver de esa manera, tú corrígeme si No, es sí. más o menos así. Pero, repíteme la pregunta para ser más puntual, por favor. ¿Cuál crees que fue este proceso en el que tú mismo dijiste, voy a potencializar estas habilidades? Claro, es que sabes que las habilidades a veces también, digo, ya ves que en un primer momento hablábamos
de comenzarte a introducir en equipos con habilidades que no tienen, ¿no? Ujú. Eventualmente esas habilidades van a ser adquiridas también por otras y por otros. Y eso está bien, está padrísimo, porque entonces es un beneficio colectivo mucho más grande. Pero llega un momento en donde las habilidades que tienes ya no te alcanzan para seguir creciendo en ese espacio profesional. Y entonces tienes que ofrecer algo nuevo, tienes que innovar en tus procesos, tienes que innovar en lo que sabes hacer. Y es ahí donde naturalmente te dices, y el flujo de trabajo te dice, ¿sabes qué? Necesitas aprender algo nuevo. Yo te platico, por ejemplo, volvamos al tema de comunicación política. Sí. Afortunadamente, en cierto momento hubo una demanda bastante favorable, porque no solamente eran mis clientes de producción para campañas políticas, eventualmente se extendió también a privados, a restaurantes, a negocios, a personas que deseaban tener una marca personal y que yo les fui ayudando a construirla, ¿no? Entonces hubo un momento en donde la capacidad de gestión que yo tenía se vio limitada, porque entonces ya no podía atender a todos los clientes hablando en cuestión de mensajes, dar seguimientos o enviar información de paquetes, etcétera. ¿Y qué crees, Aldo? En ese momento me di cuenta, ¿sabes qué? Creo que es importante que aprenda a automatizar mis conversaciones de WhatsApp. Es una habilidad que yo no tenía planeado aprender a hacer, pero nuevamente, las necesidades hablaron. Y en este caso yo no podía costear a alguien más para que me ayudara en ese tema, ni para que lo hiciera de manera manual, ni para que me desarrollara un software que me pudiera automatizar el flujo, ¿no? Entonces, el flujo de trabajo me dijo, oye, tienes que aprender a hacer esto. Y aprendí a automatizar conversaciones de WhatsApp. Y entonces, ¿qué crees? Todo mejoró porque entonces nuevos clientes me enviaban mensajes y todo estaba automatizado para que al final el cliente pudiera decir, ¿sabes qué? Si quiero tus servicios, ya, quiero una reunión contigo. Y entonces le picaban y nos reuníamos. Pero entonces, si me llegaban 10 personas interesadas y solamente 2 se iban a concretar, ya no tenía que atender a todas esas 10 personas, sino solamente a las 2 que verdaderamente iban a adquirir el servicio. Entonces, fue vencer miedos, porque uno está acostumbrado a hacerlo por sí mismo. Fue también romper paradigmas, porque el mercado estaba acostumbrado a ser atendido de una manera personal. Y hablamos de un municipio, de San Luis de la Paz. Fue innovar en la atención al cliente que por regla general tenía nuestro municipio. Así que es una buena experiencia y nuevamente, insisto, respuesta corta, el flujo de trabajo habla y el flujo de trabajo te dice tienes que aprender esto. Creo que para ir dando como puntos muy específicos y que me gustaría identificar, uno fue que empezaste a identificar una necesidad en ti, en tu perfil profesional. 2, no tenías miedo como para, ¿sabes qué? No, es que yo soy de ciencia política, es que soy estudiante, es que soy fotógrafo, ¿cómo me voy a dedicar a aprender algo tecnológico? Y que al final ha ido orientándose para allá. Sin embargo, yo creo que también hay un comentario interno que es, pues la fotografía, si nos quedamos sin la digital, creo que la persona que sepa hacer fotografía tradicional, él no se va a quedar sin chamba. Todos los demás van a tener que aprender. Sí. Y este último fue, aprendiste con H a modificar tu propio perfil profesional, agregando estas nuevas habilidades y metas. Claro. Porque también creo que eso es uno de los principales retos. Es que soy contador, es que soy ingeniero en civil. No, es que sabes que yo soy de, no sé, soy abogado y cómo voy a andar conociendo los mensajes de WhatsApp. Y que a veces pasa, y creo que sí, esta claro, parte intergeneracional ha hecho también que es que está el muchachito, tráete al muchachito para que lo aprenda. Sí. Y de alguna u otra manera también tú ahí encontraste un mercado, que podríamos decir como la propuesta de valor, pero también encontraste este buyer person, de uno, hay personas que no saben y no quieren. Claro, sí, siempre. 2, tienen dinero. 3, pueden contratar. Sí. Y de ahí fue como todo este proceso que empezamos a identificar y que empezamos a desarrollar. Y creo que es un claro ejemplo, y por eso te había invitado en este caso en específico, porque creo que de alguna u otra manera has tenido que adaptarte a todos estos lugares y buscar estas
puntos de quiebre, decir, ok, puedo empezar por aquí, puedo identificar estos procesos internos, y que ahí yo te preguntaría, ¿todas las habilidades suman o necesitamos identificar qué habilidades para que no se vea solamente bonito nuestra hoja de vida? Mira, fíjate que hay herramientas, ¿no? que uno debe aprender a usar. Y en este caso, la respuesta que yo tengo es, pues por supuesto, bajo una lógica general, todas las habilidades nuevas suman, ¿no? Pero no todas las habilidades son habilidades que tú tienes que aprender a hacer. Creo que sí es importante delimitar en un círculo cuáles son las habilidades que tú necesitas en este momento. Porque entonces no solamente saturamos nuestro currículum de habilidades, sino también nuestra vida, ¿no? Y creo que cada aprendizaje debe y necesita que se le dedique tiempo y tiempo de calidad. Soy enemigo de aprender a la carrera. Aprender a la carrera y aprender rápido es algo que, una, no disfruto, y dos, que no me rinde, en pocas palabras. Y yo creo que a todas y a todos nos pasa, pero no siempre nos damos cuenta de eso. Es importante que las habilidades que tengamos sean puntuales, sean específicas y que disfrutemos aprender, porque, insisto, siempre podemos cambiar la ruta, pero es importante también ir profundizando, porque por definición también el aprendizaje es gradual, ¿no? Y creo que si elegimos una habilidad, podemos irla escalando. Eso también ha sido como una brújula que he tenido. Insisto, somos libres de decir, no, ¿sabes qué? Ya no quiero escalar esto. Pero creo que es importante elegir habilidades y que esas habilidades sean escalables en un sentido de profundización. Decir, ¿sabes qué? Pues yo aprendí automatización de mensajes, pero en su primer nivel. Claro. Y digo, yo sé que si esto me encanta, puedo ir al segundo nivel, y al tercero, y al cuarto. Y al final creo que así también se adquieren talentos. Creo que ahí también le diste como a un punto clave. El primero es tiempo. Esto no va a ser de un día para otro y creo que nos han vendido esta idea de aprenden 5 sencillos pasos. ¿Cómo automatizar esto? Claro, tenemos el tiempo encima. Sin embargo, tenemos que aprender a gestionar ese proceso interno de, Claro. uno, si yo quiero que esto salga bien, no puedo tenértelo para mañana. Yo lo digo como, eres como fábrica en proceso, ¿no? O sea, en una fábrica no pueden parar. Claro. Y debe de ser uno tras otro, tras otro, tras otro. Como personas y como parte de este servicio profesional y empresarial también, sí se requiere que también tú establezcas esos tiempos para uno. ¿Cómo lo voy a manejar? Y dos, para empezar a integrarlo dentro de tu propio portafolio, dentro de tu propia cartera de servicios. El segundo sería que sí necesitas saber qué orientación quieres, porque puede haber 50,000 médicos, pero cada uno tiene una especialidad diferente, cada uno tiene un perfil distinto. Puede haber 10 de ciencia política, pero lo que te va a ganar para que te diferencien es qué otras cosas sabes hacer, Claro. qué otros elementos puedes integrar. Ahí yo te preguntaría, ya nos has contado como de estas señales que te dijeron, oye, creo que tienes que irte por este sentido. ¿Tú cómo les recomendarías a las personas que identifiquen en ese momento que dicen, lo comentabas con la parte de automatización de mensajes? ¿Qué te tienes que dar cuenta para decir, no, necesito esto para el nivel 1? Claro. Porque a veces queremos en esto, yo ya quiero nivel 10 y quiero ser experto. No, en nivel 1. Claro. ¿Qué debemos de empezar a identificar? Mira, la respuesta que se me viene a la mente, y yo sé que es compleja, yo sé que no es tan fácil, pero es comenzar a involucrarse en equipos de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? A salir del aula, a hacer algo fuera, porque la teoría es preciosa. Y por supuesto, habrá habilidades que partan desde la teoría, me refiero a que partan desde la academia. Sí, claro. Seguramente hay habilidades que dices, no, pues es que, digo, ahí sí es un campo que en este momento yo desconozco, pero seguramente hay habilidades dentro de la academia.
Pero hablando en habilidades de las que hemos hablado a lo largo de esta mesa, es importante que nazcan desde equipos de trabajo, donde haya objetivos más grandes que los que son propios, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Insisto, y tal vez habrá personas que encuentren diferencias conmigo en este punto, pero yo sí creo que nuevamente estas nuevas habilidades nacen o parten desde la necesidad que hay dentro de un equipo de trabajo, particularmente. Puede haber necesidades personales, sí, pero siempre es como esta colectividad. Cuando tú sales, te involucras en equipos de trabajo y dices, ah, mira, ¿sabes qué? Es que aquí todos tienen tal perfil, pero falta esto, pues es que ahí está la respuesta. O sea, siempre va a faltar algo. Y creo que ese algo es lo que uno puede aprender a hacer. Pero respuesta corta, involucrarse en equipos de trabajo. Y creo que ahí tienes un punto clave. El upskilling no solamente es, quiero potencializar esta habilidad porque se me antoja. Debes de encontrar ese motivo, razón o circunstancia que a ti te evoque esa transversalidad. Por supuesto. Y Y que perdón que te interrumpa. Creo que esto, para que sea funcional, porque puedes tener nuevas habilidades y adquirirlas por gusto propio y se va a valer, se va a valer. Pero a veces, tal vez esta es como opinión funable, pero a veces cuando aprendemos sin una necesidad clara para resolver, se puede llegar a transformar en una especie de frustración, porque entonces no sabes en qué puedes aplicar eso. Funable tal vez mi opinión, pero es que a veces es cierto. Es que termina siendo también como este síndrome de Diógenes. El hombre curso, ¿no? En el TikTok y en el Instagram. Sí. De, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un curso ahora de macramé, número 54. No, es que ahora estoy tomando fotografía creativa, Dufesmig y asociados. O sea, sí debes de encontrar que no para todo puedes estar inmiscuido. Sí, claro. Y que a veces cuesta trabajo y a veces limitarte en ese hecho porque quieres obtener todo ese conocimiento no tiene una finalidad tangible, sino que lo estás haciendo por el simple hecho de obtener algo. Claro. Y es esta recompensa inmediata. Sí. Y ahí es donde yo diría, a pesar de que trabajes y que tengas este criterio, estas posibilidades, es complicado no upskilling porque no todos te lo dicen. Claro. No hay dentro del proceso, un profesor en la carrera, un orientador, alguien dentro de los espacios formativos, tanto de prepa como de universidad, que te diga, necesitas otra cosa. ¿Cómo vas a hacer para integrarte? Y es ahí donde también entra este otro término, que es el reskilling, que es cuando hablamos de aprender de habilidades nuevas para movernos hacia otra función, Claro. hacia otro sector, a otra oportunidad. Y creo que ese es mucho tu perfil, fíjate. Y creo que fervientemente que a ti tienes esa habilidad, puedes muy fácilmente o traer ese nuevo sector que tú ya eres a los nuevos espacios o completamente cambiarlo, modificarlo. Y eso es uno de los aspectos que me gustaría saber. Sí, ¿Cómo saber que ya no basta con actualizarme, sino que necesito aprender algo distinto? me encanta, me encanta. Mira, es que sabes que, a ver, aquí el nombre del podcast es Hablemos con Magia, ¿no? Uh-huh. Así que nos vamos a permitirnos ser un poco introspectivos. Y es que de verdad suena muy lo que sea, pero a veces las respuestas sí están en el interior, sí están en ese carro del tarot, ¿no? Uh-huh. En ese carro del tarot que te dice, ¿sabes qué? Pues la foto me llevó hasta cierto espacio, ¿no? Sí. Y pongámosle nombre. Actualmente soy el enlace de prensa de una persona aquí en el Congreso del Estado y conocer lo que se vive ahí me hace pensar, me encanta la comunicación, pero creo que quiero caminar ya hacia otro lado, ¿no? Donde no voy a dejar la comunicación de un lado porque para empezar la comunicación es parte inherente del ser humano, es algo que todas las personas hacemos. Entonces, cuando ya adquiriste habilidades de comunicación, pues jamás las vas a dejar a un costado, ¿no? Pero hablo en cuestión profesional y de oferta de servicios, ¿no? Sí, claro. Decir, ¿sabes qué? Ya no me quiero dedicar a la comunicación. Me está llamando mucho la atención el asesoramiento político, pero ya no en materia de comunicación, sino en tema de creación de iniciativas, de tal. Y al final, pues
pues no se escapa mucho de ciencia política, ¿no? Pero al menos es un área en la que yo no iba a profundizar en un primer momento. Y partamos desde la lógica en la que no me veo como politólogo. Partamos desde la lógica en donde me veía como comunicador. Sí, claro. Y que había entrado a estudiar ciencia política como una forma para entender a mis clientes. Entonces, yo paso de este ADN de fotógrafo a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero ser fotógrafo. Quiero ser asesor político y caminar en este medio y en este mundo. Para mí fue ese reskilling, que fue un proceso de años, Ujú. al menos del 2023 al 2026. Pero bueno, eso, Aldo. Fíjate que hablaste del tema del tarot y las cartas, del carro. Creo que de alguna u otra manera yo lo pondría más como la carta del mago. En esta carta del mago en donde la persona va construyendo y abriendo otros mundos para poder integrarse, sin embargo, entra un elemento crucial que es el diablo. El diablo te va a enterrar, te va a dar estas cadenas en donde realmente es eso donde te vas a atar, realmente va a ser este proceso en donde estás analizando aquello que te está llevando y no te está dejando ser libre. Y que podemos verlo como en esta comparativa con la carta de los enamorados, ¿no? En la carta de los enamorados sí tiene este ejemplo de voy por eso que me gusta, voy por eso que yo quiero ser. Sin embargo, puede transformarse esa meta y ese objetivo a algo que te ate, a algo que no te ponga en ese punto. Y creo fervientemente que eso pasa muchas veces con el desarrollo profesional y personal. ¿Realmente estás en algo que te ate? ¿O estás en algo que tú amas, que tú sabes el motivo, razón o circunstancia? Claro. Dentro de la motivación hay un término que es como el interno y el externo, que yo iría más a un locus de control, que es el locus de control. Aquello a lo que le hacemos la responsabilidad de lo que yo estoy haciendo. Un niño te va a decir, se cayó. ¿Cómo se cayó un vaso de la mesa? Claramente no pasa. Claro. Pero el niño va a decir, el vaso se cayó solo. Y se va a inventar una historia. En los adultos debe ser, es que yo me equivoqué. ¿Y qué te dicen? Me chocaron. Claro. Sí. Es que me caí. ¿Pero cómo que te caíste? ¿Así de la nada? No, es que, no sé, ocurre muchas veces en las escuelas. Uno, se me olvidó. O sea, se olvidó, no me llegó el mensaje. Y entonces le depositamos a la otra persona esa responsabilidad. Y en este locus de control lo que ocurre muchas veces es, uno, en este reskilling te toca a ti. Y creo que nos lo has marcado muy bien. Te responsabilizaste del proceso y dijiste, quiero esto. Pero en la trayectoria, y es lo que decimos, por ejemplo, mucho en la terapia de aceptación y compromiso, de punto A a punto B, es como esta caricatura de Animaniacs, o los Tiny Toons, que era como de, empezaba Keybox y de repente tenía que bajar, subir, y dar 10,000 vueltas para llegar al otro punto. Y ocurre muchas veces, y es ahí donde yo te preguntaría, ¿qué emociones te aparecieron en ese momento para decir, creo que es por ahí? Sí. Mira, pues creo que es importante decir que a veces las habilidades son como un carro. Un carro que te permite llegar del punto A al punto B. Pero en el punto B te das cuenta que ya esa habilidad no es la que te va a llevar al punto C. Y entonces es donde te cae el 20 y dices, tengo que aprender algo nuevo, o tengo que reinventarme, o tengo que cambiar el perfil, porque ya llegué al B. Pero para llegar al C, ahora ocupo ser esto, ¿no? O aprender a hacer esto. Y las emociones naturales son miedo, porque dices, híjole, si yo he fundamentado mi identidad en esto, ¿qué voy a hacer ahora? Si el mundo me conoce por ser fotógrafo, ¿cómo le voy a decir al mundo que ya no soy fotógrafo? Y entonces es ese miedo, esa incertidumbre, híjole, fundamenté mi identidad en esto, ¿no? Entonces, ahí creo que he aprendido que es importante no poner nuestra identidad en lo que creemos ser en el presente. Es decir, pues sí, soy fotógrafo, pero mi nombre es Alberto y me gusta hacer esto.
Y tal vez mañana ya no soy fotógrafo, pero soy Alberto y me sigue gustando ser esto o hacer esto, ¿no? Y seguramente va a haber otros cambios, pero a lo que voy es que es miedo, es incertidumbre, pero confiando en el presente y como se dice, confiando en el proceso, las cosas se van acomodando y créanme que es algo que el mundo... A ver, para empezar no tendremos que darle explicaciones al mundo, ¿no? Pero aun cuando no tenemos que darle explicaciones al mundo, el mundo es algo que entiende porque todas las personas pasamos por procesos muy similares y quien no los ha pasado, los va a pasar y entonces va a entender, ¿no? Entonces, eso fue lo que sentí. Yo creo que es lo que muchos sentimos, Aldo. Pero al final ese miedo, cuando lo vences, se transforma en decir, órale, mira, sí pude. Y orgullo no es una palabra que me gustaría usar, pero sí me gustaría usar confianza. Confianza, porque entonces, si entiendes que lo pasaste una vez, la siguiente ya no va a ser tan difícil. Creo que también ahí podríamos preguntarte, ¿cómo recomendarías a las personas a estas emociones que llegan a afectar desde la culpa, el remordimiento, la comparación, ¿no? De, es que yo era. Claro. Es que yo era el fotógrafo y ahora estoy haciendo esto. Sí, sí, sí. ¿Tú cómo lo manejaste? ¿Qué fue ese proceso interno que dijiste? Porque ha de haber llegado un momento en donde tú mismo fue de, Sí, no claro. lo estamos armando, no Claro, está pasando. Sí, 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 sí. Pues mira, yo creo que entender que eso se llama ego, ¿no? Ese fue, digo, tal vez me equivoco desde la perspectiva de psicólogos, pero llamémosle como sea el nombre correcto, Sí, claro. pero una máscara, ¿no? O sea, una máscara, decir, mira, conclusión, cuando me hice consciente de que eso no era yo, sino simplemente una armadura que tenía para andar por el mundo, y cuando me di cuenta que era como un envase, dije, pues mira, pues maybe yo soy el envase, pero yo lo puedo ir llenando de lo que yo quiero, ¿no? O sea, como esa transmutación de decir, se puede ser algo diferente. Y creo que ha sido como este papel, ¿no? De yo puedo ser diferente y yo puedo tener esta marca personal. Sí. No, y mira, ahora vamos a hacer otra afirmación. Creo que hay procesos que tradicionalmente se nos han marcado, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Es que una persona se gradúa de la secundaria a esta edad, la prepa la vive así, la universidad tiene que ser así. Yo me gradué junto con mi mamá de la prepa. Okay. Y esto fue gracias a la educación virtual. Y tener el ejemplo tan claro de mi mamá, que nos graduamos prácticamente juntos con semanas de diferencia, fue decir, mira, cada quien hace su vida y cada quien va viviendo su proceso educativo como lo que es, como un proceso de toda la vida y personal. Por tanto, mi invitación es que, independientemente de la edad que tengan, no tengan miedo a reinventarse, a aprender nuevas habilidades. Y subrayo, la virtualidad llegó para quedarse. Y hoy muchas instituciones ofrecen programas de este tipo que son valiosos. Y déjame decirte, probablemente, incluso me atrevo a decir, más valiosos que algunos programas tradicionales. Porque la virtualidad guarda un secreto que pocos alcanzan a ver. Y es la posibilidad de equilibrar aprendizaje con procesos de la vida cotidiana y procesos de la vida profesional, diaria. Esto es una potencialización en lo que aprendes, ¿no? Cosa que no aprendes en los programas presenciales. Por eso yo le apuesto mucho a los programas virtuales y los defiendo a capa y espada. Y ahí es donde yo quisiera como indagar. ¿Qué papel tiene toda esta oferta educativa y toda esta formación profesional en línea? ¿Crees que sí sea importante más allá de simplemente decir, sí, me interesa, no sé, todas las plataformas que hay ahorita actualmente? ¿Funcionan para tener un buen portafolio? Sí, por supuesto. Y por supuesto, debemos tener mucho cuidado, como en todo programa académico, de quién diseñó el programa, cómo está diseñado y si cumple con las características pedagógicas necesarias para poderlo catalogar como un buen curso, como un buen programa y sobre todo como un programa funcional. Pero decía mi abuelo, no, mi papá,
decía mi papá, es que ¿sabes qué? No es la escuela, es el mono y cómo aplica lo que aprende, ¿no? Y lo creo también. O sea, al final los programas académicos no son limitativos. Para mí los programas académicos son ilustrativos, que nos dan un camino que podemos seguir, que podemos tomar en cuenta y que nos da la ruta de dónde tenemos que explorar. Porque para fortalecer una habilidad, ningún programa en el mundo sería suficiente. Pero los programas virtuales tienen mi respaldo, yo los curso, conozco a muchas personas profesionales que confían en ellos y creo que el reto que tenemos actualmente es que quienes egresamos de estos programas les demos credibilidad. ¿Y cómo les damos credibilidad? Haciendo bien las cosas, haciendo bien nuestra chamba, enseñando también esas habilidades a otras personas. Porque sí hay un sector que todavía no confía tanto en los programas virtuales, pero de verdad que yo les digo, ¿sabes qué? Estúdiate uno, prueba uno y vas a ver que nuevamente con este equilibrio de programa académico virtual y equilibrio con la vida profesional y personal al mismo tiempo, son potencializadores. Porque creo que cambiar de ruta no significa que fracasaste. Claro. A veces significa que el contexto cambió y tú requieres otro enfoque para poder inmiscuirte para crecer. Claro. Y haciendo esta ruta concreta, porque pues no todo es bonito, si alguien quiere transformar su perfil en meses, ¿qué tendría que pensar primero? Desde tu experiencia y desde cómo tú lo has hecho. Mira, esto es algo que parte desde mi experiencia nuevamente, ¿no? O sea, no necesariamente es el camino. Y la verdad es que yo sí considero que lo primero que se debe hacer es marcar un objetivo a corto, mediano o largo plazo, pero particularmente corto plazo. ¿A dónde quiero llegar? ¿No? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero? El otro día un amigo me dio un muy buen consejo, de hecho, ex profesor de esta universidad. Me dijo, es que sabes que la vida también la puedes llevar por trimestres o por semestres, como la escuela. Le dije, sí es cierto. Me dice, plantéate un objetivo por trimestre, por semestre, por el periodo que tú desees, ¿no? Y desde que entonces vi de esa manera la vida, por trimestres, por semestres, y decir, este trimestre quiero llegar a esto, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Quiero vivir en paz, quiero vivir más tranquilo, ¿no? Y entonces, pues, ¿sabes qué? Busqué un compendio de libros de filosofía y este trimestre lo he dedicado a eso, ¿no? Es autogestivo este tema, pero lo mismo pasa con los cursos virtuales. Es decir, ¿sabes qué? Si en 3 meses quiero competir para este nuevo puesto dentro de mi organización y sé que para ese puesto yo he escuchado que se enfrentan a estas problemáticas, me voy a tomar un taller, un curso virtual mientras trabajo, me lo voy a echar en las tardes o en mis espacios de descanso y llegada la entrevista entonces ya voy a ser capaz de responder las preguntas de la persona reclutadora, ¿no? De una manera más específica y con estas quizás soft skills para poder lograr el objetivo. Entonces, sí, mi respuesta corta es plantearte el objetivo y entender qué necesidades debes cumplir o satisfacer en este nuevo espacio. Y desde tu mirada, desde lo que has aprendido, desde lo que has vivido, ¿cuáles crees son estos errores comunes que podemos cometer al querer cambiar de área? Pregunta difícil, ¿eh? ¿Cuáles son los errores que podemos cometer al querer cambiar de área? Pues mira, yo creo que uno de los principales, pues no sé si errores, pero situación común es querernos lanzar sin una preparación previa a un área completamente diferente a la de nosotros, ¿no? Okay. Creo que se vale a veces dar el paso, y el salto, mejor dicho, porque no es un paso, es un salto hacia casi que un lado, ¿no? Porque es otro camino. Pero si lo hacemos solas, híjole, complicado. Por ejemplo, pensemos en algo. Me voy a regresar a experiencias personales.
Hay personas que yo he logrado identificar que quieren de repente hacerse fotógrafas o fotógrafos de eventos sociales para generar un ingreso extra, para tal. Pero cuando lo hacen, se agarran una boda como primer evento. Ok. Y una boda no es nada sencilla. Una boda implica que sepas qué pasa antes de la ceremonia religiosa. Una boda implica que sepas en qué momentos no puedes tomar fotos dentro de una ceremonia religiosa. Una foto implica saber cuáles son los momentos específicos de la fiesta, de la recepción, que no debes dejar pasar. Porque al final las bodas son protocolarias, ¿no? Entonces comparten elementos. Okay. Pero si tú no conoces estos elementos, las personas que luego quieren ser fotógrafos o fotógrafos de bodas, su primer evento, insisto, es una boda y se van sin conocer nada de esto. ¿Y qué pasa? Me ha tocado ver más de un caso. Una boda no es cualquier cosa. Una boda es un evento único en la vida de las personas. Bueno, no siempre único, ¿verdad? No, a veces no, a veces no. Pero, un momento especial, ¿no? ¿Y qué crees? Se les pasaron varios momentos. Y entonces en su primer boda ya quedaron mal. Y eso les va a pasar factura para siguientes eventos, porque entonces ya no les van a recomendar. ¿Cuál es mi conclusión de esto? Se vale querer hacer cosas nuevas. Se vale intentarlo. Pero en las primeras ocasiones creo que es importante ir acompañado con habilidades previamente adquiridas a través de talleres, de cursos, de experiencia, pero no aventarse al vacío, sino acompañarse de una persona profesional, porque siempre necesitamos de una maestra o de un maestro que nos ilumine el camino. Fíjate que yo lo pienso como en este hecho de Mario Bros. Lo acabo de hacer como en esta metáfora, en donde Mario sí puede estar solo y pelear con todos, pero necesitó de una persona que le orientara. Por ejemplo, en la película es la princesa la que le dice, mira, creo que no lo estás haciendo muy bien. Claro. Necesito que aprendas a comer champiñón. Y a él no le gustaba el champiñón. Y después va teniendo otros amigos que van orientándolo y que lo van encaminando a su objetivo, que es Bowser. Claro. Y entonces vas teniendo estas micro batallas que te van dando estas experiencias para poder enfrentar al boss final. Y que a veces pasa en este proceso de aprendizaje. En este proceso, ni no tanto de una cuestión de una educación formal, sino de una cuestión muy informal, hasta extracurricular, y que de repente lo vemos como de, es que ya no pude, es que ya no lo logré, es que yo quería ser enfermera y terminé de carnicera, ok. Claro. Pero puedes ir orientándolo y focalizándolo. Leía ahorita en la mañana un post en Instagram que era como de, es el ingeniero en alimentos, pero está en la carnicería familiar. Y me gustó un comentario que puso abajo. Es que a él le vendieron que tenía que ser el profesionista. Claro. Cuando pudo haber sido el ingeniero en alimentos de la carnicería para mejorar el producto de la carnicería. Claro que sí. Y tener un mejor servicio. Sí. Y creo que va en ese sentido, en que podemos pensarlo en, primero necesito saber qué está pasando conmigo y en dónde estoy. Claro. Que desde la psicología sería un diagnóstico. Claro. Ya que tenemos un diagnóstico, ahora sí, ¿cuál sería este proceso de intervención? Pues necesito un curso de esto, o necesito un taller, o una certificación, o requiero realmente un papel que diga, fulanito sabe hacer estas cosas ante Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que sí. Porque no todas las carreras pueden entrar en ese mismo objetivo. Pero los oficios sí, fíjate. Y algo que notaba ahora es, no hay personas que quieran hacer oficios. Claro. Tal vez se ha transformado estos oficios en el community manager, el de la fotografía digital, el que te lleva a las redes, etcétera, etcétera. Pero creo que de alguna u otra manera sí vamos a seguir necesitando el fontanero, el mecánico, etc, etc. Pero sí se requiere y puede tener ese nuevo enfoque. Y esta cuestión de microempresas, no todo es innovación. Por supuesto. Y creo que ahí tú entras en ese sector, desde esta parte como empresario joven, que ha hecho esta parte de su propio criterio profesional en el ámbito de la fotografía.
Y reaprender no borra todo lo que sabes. Claro. Reaprender modifica tu propia historia, las habilidades, la experiencia, para tener una versión profesional más clara. Alberto, si alguien joven o alguien también grande siente que no puede crecer, que no sabe para dónde empezar, ¿cuál sería para ti el primer paso dentro de tu experiencia que él debería de tomar y que a ti te funcionó? Bien, Aldo, mira, dices algo bien cierto. Y es que creo que se nos ha vendido la idea de que se escucha como bien podcast, ¿no? Pero bueno, estamos en un podcast. Pero justo nos han vendido la idea de que este éxito profesional es llegar hasta las más grandes ligas, ¿no? Hasta las más grandes ligas de la industria, hasta las más grandes ligas de la banca, de la política, de tal, ¿no? Pero a veces nos puede ir mejor en mercados, veámoslo desde la perspectiva de mercados, que suena terrible, pero lo tengo que decir así, porque así es, desafortunadamente. Mercados que en el imaginario colectivo se ven como mercados en los que uno no quisiera estar, es decir, mercados que muchas personas desprecian. Uh-huh. Se escucha muy fuerte, pero desafortunadamente es cierto. Y digo desafortunadamente porque yo considero que no se debería ver no se debería de ver de esa manera. ¿A qué me refiero? Tú lo dijiste muy bien. Y yo lo voy a transformar un poco. Nuestros servicios, por ejemplo, a veces se pueden ver. Y mira, te voy a contar una anécdota bien personal, ¿no? A ver, cuenta. Yo en algún momento quise ofrecer servicios de fotografía para cierto mercado nada más. ¿Y sabes cuánto vendí? 0 o muy poco. Pero luego veía compañeros, compañeras que tomaban servicios Uh-huh. de un mercado en el que yo no quería en ese momento transitar, ¿no? Porque lo veía complicado, porque lo veía caótico, porque lo veía de muchas maneras, ¿no? Y ellos vendían, ¿no? Y dije, mira qué interesante. Ellos están vendiendo más en un territorio al que yo no le quería entrar. Y en este territorio que me vendieron, que era donde yo me iba a vender y explayar y hacer un montón, no estoy vendiendo nada, no me están comprando, ¿no? Entonces creo que vale la pena aventarnos a explorar y a conocer mercados que incluso nos negamos a circular, porque a veces esos mercados son los que más valen la pena. Y creo que ahí también va a entrar mi mirada interseccional, que no para todos es. O sea, si no tienes un buen back-off de, pues realmente tengo otra chamba, o tengo el apoyo familiar, o tengo guardado algo que me pueda ayudar para que en esos movimientos no tenga este conflicto, porque yo sé que también entra este hecho de la salud mental. Y dentro de la salud mental, claramente, contigo hemos platicado en otras ocasiones que es como, es que estoy ansioso. Es que estoy pensando que si esto no pasa en estas distorsiones cognitivas, que es una distorsión cognitiva que tu cerebro tiene una idea que no es real, y de repente es como, ok, es que no funciona para todos. Y que también esa es otra que me gustaría poner. No para todos necesitan hacer un reskilling y un upskilling. O sea, no todos. Tal vez en este momento tú estás bien en donde estás. Claro. Pero como lo mencionabas, necesitas una meta, necesitas un objetivo. Y a veces la vida y las circunstancias te van orillando a esos puntos. Hay un pataquí nigeriano que habla de Asowano que se contagia de lepra y entonces toda la gente lo pone mal y lo corren de su tierra y termina en otra tierra y ahí se transforma en rey. Claro, exactamente. Y así ocurre. A veces necesitas salir de tu propia tierra para ir a otro lado, para ser reconocido, claro, para ingresar a esos espacios. Y esa parte de Asowano me gusta mucho esta historia porque es realmente a veces hasta te enfermas, te pones mal, ocurren situaciones donde te desprecian, hay este rechazo y de repente te vas a otros espacios y es de wow, es que tú sabes hacer esto y te involucras en esto y empiezas a aprender más
hace bueno en esta tierra, se vuelve médico. Y entonces cura a la gente y regresa a su propia tierra y cura a la gente de ahí. Claro. Y dicen, es que nos equivocamos. Pero ¿qué pasó? Como lo que mencionábamos en toda la plática, tiempo, encontrar en qué somos buenos, transformarnos en ese sentido y al finalizar, tomar decisiones para que no nos vayamos, que este carro no solamente se vaya en un solo sentido. Podemos tomar ese control. Va a haber circunstancias como esto que mencionaba este diablo y este ángel donde nos llevan a diferentes puntos, pero tienes esa habilidad para construirla. Claro. Y me quedo con esa idea de que no solamente es aprender por aprender, sino que conlleva todo un storytelling. Lleva una historia que tú quieras marcar y que tú quieras contar. Y entonces el upskilling y el reskilling van a ser estas vías en donde tú puedas encontrar esa luz y ese sendero. Y por eso me preguntarte la última pregunta, ¿vale la redundancia? Venga. ¿Cuál sería tu primer paso realista para para enfrentarte a este nuevo comienzo? Ok. Entendiendo que este podcast puede ser escuchado por dos personas que están en dos espacios diferentes. El primero, si tú eres estudiante, mi invitación es, da el paso y encuentra lo necesario para que puedas involucrarte en un equipo de trabajo. En tu universidad, en tu sector, en tu ciudad, pero involúcrate en un espacio de trabajo que esté fuera del salón de clases. Conoce los procesos, entiende qué hace cada persona, descubre cuáles son las necesidades que tiene ese espacio y entonces, una vez identificadas esas necesidades, da el paso para decir, quiero formarme en esta área y especializarme para poder satisfacer la necesidad que tiene el equipo de trabajo en donde estoy actualmente. Porque este equipo de trabajo y esta serie de situaciones que yo puedo resolver hoy, también son situaciones que puedo resolver el día de mañana y entonces abrirme el camino en un área profesional que incluso es distinta al común de mi licenciatura, pero que me va a ayudar a transitar por el camino laboral a lo largo de mi vida, o al menos en una primera etapa. Ese es el primer consejo realista. El segundo consejo, entendiendo que las personas que nos vean, que esta persona que nos esté escuchando ahora ya esté trabajando, ya tiene años en el sector, ya tiene años de vida laboral, pero quiere dar un paso a innovar, decirte, ¿sabes qué? Guarda, calla esos fantasmitas que andan rondando por ahí y date cuenta que ese es el momento. Ese es el momento porque no es tarde. No es tarde para aprender algo nuevo. No es tarde para seguir el mismo proceso. Es decir, identificar cuáles son las necesidades que hay en tu área y animarte a tomar un taller, un programa académico, ya sea presencial, ya sea virtual, para que entonces puedas llegar a ese nuevo objetivo porque nunca es tarde. Pues te quiero agradecer, Alberto, el que nos hayas venido a acompañar, estar aquí con nosotros. Creo que ayuda bastante que la experiencia que tienes, la trayectoria en donde te has involucrado, pero también este desarrollo de personaje, que lo pondría así, te ha orillado a tener estas dos habilidades, el upskilling y el reskilling, a su máxima potencia y que has podido adaptarte de una mejor manera. Creo que eso te admiro, lo reconozco y creo que paulatinamente vas a ir tomando ciertos lugares que van a encaminarte a un mejor sentido y un mejor trabajo en donde tú estés. Entonces, para ir cerrando y agradecerles a las personas que nos escuchen, reaprender no es empezar desde cero, es tomar lo que ya eres, mirar hacia donde quieres ir y construir las habilidades que te ayuden a moverte con más sentido. Gracias por acompañarnos en Hablemos con Magia, hechiceros del mundo digital. Nos escuchamos en el próximo episodio.